El arte de la guerra de Sun Tzu. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. El libro fue escrito en un contexto histórico bélico. Este fue planeado como un libro de consejos militares y de guerra, pero conforme pasó el tiempo se transformó en un libro totalmente diferente. Fue tomado como un libro de consejos personales o como actuar en ciertas situaciones. Desde un punto de vista diferente, la guerra puede ser vista como una metáfora de la vida, de las decisiones que debemos tomar, cómo prepararnos para estas y así poder salir bien librados. Desde este punto de vista, todo el libro tiene ese tipo de consejos. Si los vemos con estos anteojos, los vamos a encontrar. Otra manera de verlo es cómo podemos manejar un grupo de personas, esto siendo un profesor, un político o simplemente un ciudadano cualquiera. Cualquier punto de vista termina en salir triunfadores. Cómo actuar y cómo manejar. Les dejo mi frase favorita del libro. Triunfar en un combate y ser proclamado experto por todos no es el colmo de la habilidad, porque levantar la pelusa del otoño no requiere mucha fuerza. Distinguir el sol de la luna no es una prueba de clarividencia. Oír el retumbar del trueno no demuestra que se posee un oído fino. En un contexto actual, esta frase puede usarse para evitar caer en mentiras y estafas, y que no debemos engrandecer a los demás. Bien, para mi conclusión personal me gustaría decir que en sí el libro es un libro de consejos militares que fue escrito hace siglos y que pues sí fue visto como un libro de consejos militares y cómo debemos actuar, cómo debían actuar en ese tiempo para poder ganar una guerra. Eso es todo, todo el libro en sí fue planeado como esto, pero conforme pasa el tiempo lo vamos viendo a nuestro punto de vista y lo tomamos como un libro de metáforas, pero realmente no fue planeado como un libro de metáforas. Y creo que para mí eso, no sé, le quita ciertos puntos, porque si me pongo esas gafas de que, bueno, lo voy a tomar como metáforas a cómo actuar en la vida, a cómo voy a mejorar como persona en ciertos aspectos, pero la verdad no siento que me aporte algo significativo eso, porque sí hay muchas partes donde encuentro que literalmente está hablando de guerra, literalmente me está diciendo que el terreno, cómo son las condiciones climáticas, que lo siento, pero no tiene una metáfora. Hay muchos lugares donde digo, sí, esto es una metáfora. Y bueno, voy a verlo como una metáfora, mejor dicho. Hay otros que simplemente no. Por ejemplo, esta cita que dice: si los pájaros se agrupan por encima del emplazamiento de su campamento es porque está vacío. No es una metáfora. No es una metáfora. No me puedes venir y decir que no, es que los pájaros en el contexto real para tomar decisiones o tener un conflicto con alguien más significa que son personas. No, es literalmente me está diciendo que si hay pájaros encima del campamento está vacío. Eso no es una metáfora, es literal el libro. Pero sí hay otras cuantas frases que digo, bueno, es una metáfora, como conoce al enemigo y conócete y conocerás a ti mismo, y en 100 batallas no correrás jamás el más mínimo peligro. Eso es una metáfora, eso lo puedo ver como una metáfora de conocerme a mí mismo para poder conocer a los demás y cómo debo actuar en ciertas situaciones. O hay unas que otras que digo, bueno, sí, tiene algo de metáfora y algo de literal, como el pequeño no puede ciertamente igualar al grande, como tampoco el débil puede medirse con el fuerte, ni los que son pocos numerosos con la multitud. Pero realmente no es nada malo que el libro sea escrito en un contexto histórico, porque en el contexto histórico bélico, porque así hay millones de libros escritos en contextos históricos y vistos desde un punto de vista actual pueden reflejar ciertas otras cosas, pero realmente que todo el valor del libro sean metáforas no me parece la gran cosa, porque hay libros que sí fueron planeados como metáforas y no creo que, o sea, sí, la guerra puede reflejar otras situaciones de nuestra vida, como toma de decisiones o conflictos que tenemos con otras personas.
pero pues ya no hay nada más, o sea, la vida puede reflejar la muerte, es una metáfora no específica y por eso es que es tan efectivo este libro, por eso es tan universal, es la palabra. Porque pues la guerra no tiene una metáfora clara, puede reflejarte, como ya dije, conflictos personales, conflictos con otras personas, la vida, la muerte, cómo voy a estar preparado para la muerte. Y pues eso es todo, por eso es tan efectivo este libro, por eso es tan universal, porque sus metáforas, la guerra significan millones de cosas, pero depende de cada persona que lo esté viendo, se va a significar algo totalmente diferente. Así que, pues sí, yo me quedo con que es un libro pues de guerra, con consejos que podemos aplicar en nuestra vida actual, y que posiblemente vayan a seguir sirviendo en muchos otros conflictos, bueno, en muchos otros tiempos y en ciertos conflictos, porque el conflicto de la guerra es un conflicto humano que nosotros provocamos con nuestras acciones y que van a terminar afectando a otras personas. La guerra es un tema que han pasado millones de años y se va a seguir manteniendo igual porque es un conflicto de intereses. Eso es todo, eso es lo que gira en torno al tema de la guerra. Y la verdad es que creo que mi metáfora favorita en cuanto al libro es que es una metáfora pues de la muerte. Porque en una parte dice, la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado, es la provincia de la vida y de la muerte, el camino que lleva a la supervivencia o a la aniquilación, es indispensable estudiarla a fondo. Entonces es eso lo más importante, que pues, me gusta ver el libro como una metáfora a la que la guerra es la muerte, porque en una parte no la marqué, pero en una parte menciona que muchos soldados se encaminan a la guerra sin haber reflexionado antes lo que significa, y para mí es una metáfora a la muerte. Te mueres y nunca reflexionaste en realidad qué fue tu vida o qué es la muerte. También podría ser la metáfora de la vida, pero pues me gusta más pensar en el final y reflexionar todo lo que hiciste antes de como es tan contraria en sí misma. Luego tenemos también los 5 puntos importantes del arte de la guerra, pero siento que es un tema del que ya se ha hablado mucho, que simplemente siempre se habla cuando hablamos de este libro. Me gustó, pues lo tomé desde la otra perspectiva de las metáforas y el uso que se le da actualmente al libro, pero en sí todo el libro es metáforas o literales, pero en el contexto en el que fue escrito es literal, un libro literal, pero conforme pasó el tiempo lo adaptamos a nuestro entorno social y a nuestras experiencias, pero pues eso es todo en cuanto al libro. Es un libro pues complejo, que parece fácil, pero al mismo tiempo es tan difícil de digerir. Es un libro complicado, voy a dejarlo ahí. No me gustaría ahondar mucho en si es fácil o difícil, porque no creo que ningún libro sea fácil, depende de la manera en la que como lector eres y en la manera en la que percibes el mundo literario. Y pues para mí eso es todo, y ya.